Bienvenidos a Diálogo de Impacto. Les saluda a Carlos Ramos. Qué bueno que puede acompañarnos e informarse de temas trascendentales para nuestro país. Y hoy vamos a hablar justamente con una situación que es alarmante y que apremia de que todos nos pongamos realmente en la misma sintonía, porque debemos de trabajar para el beneficio específicamente de un sector vulnerable, que son los niños. Y es que la red COIPRODEN ha realizado un estudio y ha revelado datos que realmente nos pone de suma, pero nos preocupa enormemente. Y es que este estudio refleja la realidad de los niños que migran del país y que existen muchos factores que son impulsados, incluso, pero lo más penoso es que hay un número considerable, y estaremos hablando con nuestra experta en este tema, que no se sabe de su paradero, no sabemos dónde están estos niños. Niños que por diversas situaciones, justamente esta semana hemos celebrado el Día del Niño y vale la pena reflexionar en el tema, sobre todo para ver si existen realmente aquel acompañamiento, así como lo hace la red COIPRODEN y otras instituciones también que se suman en beneficio. Compartimos también con ustedes de que estos niños, existen muchos factores realmente para que las familias estén migrando en nuestro país. Y justamente en el ámbito de la crisis política, o las crisis también son parte de eso. Las principales razones que refleja este estudio, que el flujo migratorio, pues destacan los siguientes puntos que los vamos a compartir. Las razones económicas, la inseguridad y violencia y la reunificación familiar. Sumado a ello, pues también, y se contextualiza también, la situación que se vive en el país. Desde los años 2019 a 2023, al menos 235 niñas y niñas se hallan en paradero desconocido, según este estudio. Así que vamos a estar conversando con Ana Calderón. Ella forma parte de la red COIPRODEN, de parte de asistente de la dirección ejecutiva, y vamos a estar compartiendo este tema. Así que les recuerdo a ustedes que pueden enviar su mensaje de texto también a la red de WhatsApp si tiene alguna consulta, puede interactuar con nosotros también en este tema de mucha importancia. La crisis migratoria continúa, aún y que en este caso pues nos estamos refiriendo a niños. Sin embargo, algunos expertos señalan de que el paso, por lo menos, escuche bien, de 600,000 migrantes, esto por el territorio hondureño, se agudizará más por la crisis humanitaria en la frontera del norte, en el norte de México. Así que les compartimos la siguiente nota y iniciamos ya en el tema para que usted participe también. La política de Honduras de ser un país abierto a las migraciones provoca que por el territorio nacional pase una gran cantidad de migrantes de diferentes nacionalidades, problema que generará que la crisis que ya existe en la frontera norte de México se agrave aún más, aseguran los conocedores del tema de la migración. Lo que vemos es el hecho de que para lo que va de este año, la expectativa es que se vayan a rebasar los más de 600,000 personas que están transitando de forma irregular por el territorio hondureño. Es preocupante en términos de que esa migración es una migración que, si bien es cierto, Honduras facilita, digamos, las condiciones para que las personas puedan transitar por el territorio, el hecho es que México va a tener que sostener toda esa contención de migrantes y eso va a exacerbar la crisis que ya tenemos en la frontera norte de México, ¿no? El experto en temas migratorios, Ricardo Puerta, asegura que la crisis migratoria se podría agravar aún más si gana las elecciones Donald Trump, ya que su posición contra los migrantes es radical. Bueno, ninguno de los dos tiene un plan, una política migratoria que tú dijeras, mira, el plan que tiene Kamala es mejor que el que tiene Trump, pero la actitud que tiene Trump con los inmigrantes que dice que son delincuentes, de que la gente que van a Estados Unidos son gente que son fracasados en sus propios países donde nacieron, que son adictos a droga, que son vagos, todo eso es mentira. Y la prueba está que él es hijo de un inmigrante. Entonces, lo que se está echando es tierra encima cuando está diciendo eso. La migración masiva de personas
personas provoca que las violaciones a los derechos de los migrantes sean mayores, especialmente para los niños y niñas, aseguran las autoridades de World Vision. No, definitivamente, porque como le digo, no es un abuso no solamente físico, psicológico, sino también es el tema que pueden ser abusados sexual y hasta matarlos. Es un tema de mejora de condiciones económicas, el tema de la violencia, del tema de la reunificación familiar, pero sobre todo lo que más sigue perdurando para que los niños y niñas sigan migrando es que se sienten obligados a apoyar económicamente a sus padres y a madres, sobre todo a sus madres cuando son jefas ellas de hogar, cuando sus madres son las que están lidiando porque sus papás no están. Según los expertos en temas migratorios, se estima que al finalizar este 2024 habrían pasado por Honduras hacia los Estados Unidos 600,000 personas, quienes lucharán por pasar las barreras en México. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Bien, y así iniciamos este diálogo de impacto, y es que recientemente se presentó un estudio que vale la pena que todos conozcamos, esto para reflexionar de la realidad que viven nuestros hermanos migrantes, específicamente un sector, los niños. La red COIPRODEN tiene ya muchos años de estar trabajando y acompañando a estos niños, sobre todo también dándonos estos datos que muchas veces nos llenan de enorme tristeza. Las razones las vamos a estar justamente conversando con Ana Calderón, quien es asistente de la Dirección Ejecutiva de COIPRODEN. Ana, me alegra saludarle. Igualmente, gracias por el espacio, Carlos, un gusto estar acá. Presentaron ¿dónde están los niños y niñas desaparecidos en la ruta migratoria? Háblenos de ella. Sí, lamentablemente para nosotros poder visibilizar esta situación que se ha invisibilizado por muchos años atrás en Honduras de la niñez migrante desaparecida, porque es un tema que ha estado ahí, es un tema que no se ha tocado. Sin embargo, nosotros desde la red COIPRODEN hicimos este estudio y nos dimos cuenta que durante la ruta migratoria, a partir del 2019 a la fecha de hoy, 235 niños migrantes han desaparecido y no se conoce el paradero de ellos. Realmente para nosotros es lamentable saber que hay familias que los están buscando. Es lamentable que los datos con los que tiene Cancillería, con los que tiene el Instituto Nacional de Migración, no son datos estandarizados, es decir, cada uno tiene su propia información, y es uno de los desafíos y de los retos que nosotros tenemos y que el Estado de Honduras tiene como signatario de los diferentes tratados internacionales, el poder generar datos para poder provocar la construcción y la implementación de políticas de protección que vayan enfocados a la atención y a la protección de la niñez migrante, y específicamente este es el tiempo, el momento para que se dé respuesta de dónde está el paradero de estos 235 niños que han sido desaparecidos en el ciclo migratorio. Este estudio que ustedes han realizado evidentemente ha llevado mucho tiempo, pero han localizado a los padres y no así a los niños. ¿Cuáles fueron las razones por las que salieron estos niños? Las razones siguen siendo las mismas. El estudio determina que la causa principal son las razones económicas que están motivando a los niños y a las familias a tomar la ruta migratoria. Estamos hablando de los altos índices de violencia, de inseguridad que estamos viviendo actualmente y que son afectados directamente los niños y las niñas, y hablamos también de reunificación familiar. ¿Cuántas familias hondureñas no tienen un familiar que está en Estados Unidos y que se ha ido de manera irregular y que quiere reunificarse con sus hijos, con sus nietos, con sus tíos, con sus padres, con sus sobrinos? Entonces es ahí una de las causas principales por las que los niños y las niñas están migrando. Hay que analizar también desde otro punto de vista el tema de las causas estructurales, es decir, ¿qué causas estructurales? Hablamos de los altos índices de impunidad, los altos índices de corrupción, que también todo esto se enfoca directamente a que aumente los altos índices de violencia y de seguridad, lo que haya también la parte de el tema de la participación ciudadana, el tema de la seguridad que estamos viviendo, o de la inseguridad más bien, que los niños y las niñas están viviendo en la actualidad en Honduras. Eso para poder analizar
lo que es la crisis migratoria, hay que analizar varias causas porque sabemos que es multicausal y hay que enfocarnos, ¿verdad?, directamente en atender esas causas estructurales que están provocando que los niños y las niñas estén migrando, pero a la vez también vemos que la migración es un constante cambio y nuevamente o cada día surgen nuevas formas de migración. Entonces, ¿cómo los estados o el estado de Honduras, más bien en este caso, puede atender o puede generar estrategias que vayan encaminadas a largo plazo, analizar cómo se está atendiendo y cómo se está protegiendo a los niños y a las niñas dentro de los entornos que el Estado está promoviendo, pero también cómo podemos atender o prevenir, más bien diría yo, estas nuevas formas de migración forzada que se están dando, porque Honduras no solamente se está viendo afectada por el tema de movimientos mixtos, de las migraciones en tránsito, de la migración de retorno, que los altos índices de niñez migrante en retorno, según los últimos datos que giró la CENAF esta semana, a cierre del mes, al 12 de septiembre, perdón, desde 1 de enero 2024 al 12 de septiembre, hablamos que han sido retornados 6.630 niños y niñas. Es decir, los índices nos dicen que esto va en alza. Cerramos desde el 2014 al 2023 con más de 123 niños y niñas que han sido retornados al país. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está visibilizando ese seguimiento? ¿Cuáles son las estrategias también que el Estado de Honduras está implementando para poder reintegrar a estos niños y niñas a sus comunidades de orígenes? ¿Cómo se les está garantizando que tengan el acceso a los servicios esenciales? Pero hablamos no solamente de aquellas necesidades inmediatas, sino también cómo estamos provocando que estos niños sean reinsertados de manera efectiva en el sistema educativo, cómo estamos generando oportunidades a las familias para que no tomen la decisión de tomar nuevamente la ruta migratoria. Entonces vemos que debemos de analizar de muchas aristas el tema de migración. ¿Este estudio que ustedes han realizado tiene identificado con nombre a los niños o sencillamente es pues porque los padres han denunciado su desaparecimiento? No, realmente es porque los padres han denunciado que los niños y las niñas o un cuidador han desaparecido. Es decir, habría que aplicar todo lo que es un protocolo para la identificación internacional de estos niños, es decir, cómo fortalecemos también el trabajo que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se está realizando, cómo también hacemos visible ante la comunidad o ante la sociedad en general qué es lo que se debe de hacer en casos de que haya un niño o una niña que ha desaparecido durante la ruta migratoria. ¿Cómo podemos llegar hasta esas familias en donde han perdido a un niño o a un niño a una niña o a un niño y no lo están identificando? Cómo también mejoramos la coordinación entre países del Triángulo Norte, es decir, cómo podemos generar protocolos específicos para poder identificar a la niñez migrante desaparecida entre Honduras, Guatemala, Honduras y México, cómo fortalecemos estas políticas públicas, cómo también podemos fortalecer esas estrategias para dar respuesta a los diferentes tratados internacionales que Honduras es signatario. Entonces, es ahí donde nosotros también hacemos un llamado desde la red COIPRODEN al Estado de Honduras para que pueda dar respuesta y pueda implementar el protocolo para la identificación internacional de la niñez migrante desaparecida. Cómo se pueden generar también tratados entre países para que pueda fortalecerse estas estrategias y se pueda lograr una mayor articulación y coordinación entre los países del Triángulo Norte y los cuales estamos afectados, básicamente Honduras, Guatemala, por nuestra ubicación geográfica, y México, que es
allá donde muchos de nuestros niños, niñas están siendo parados o retenidos porque van en migración irregular. Claro, las condiciones con las que son tratadas estos niños y niñas cuando llegan, sí llegan realmente, porque la ruta migratoria es sumamente compleja, que en algunos casos por eso se da esa separación, porque tienen que correr, tienen que esconderse. Pero bueno, confiemos de que los países que conforman el Triángulo Norte se preocupen realmente por la migración. Ahora, este estudio refleja también quiénes son más los que salen de nuestro país, en el caso niños o niñas. Es el reporte que la CENAF brinda mes a mes, reporta que quienes están saliendo más son los niños. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto un incremento de las niñas que están tomando la ruta migratoria, para poder analizar cuáles son los desafíos en cada una de las etapas que enfrentan o los riesgos que enfrentan nuestros niños y niñas en cada una de las etapas de la migración. Hay que ver también las particularidades de cada caso, es decir, de cada niño y de cada niña o de cada núcleo familiar, porque vemos que los altos índices de niños y niñas que están tomando la ruta migratoria y que no están siendo acompañados por un adulto, por un cuidador, por un familiar, son altos. Al cierre que daba la CENAF este año, hablamos de que aproximadamente 1.900 niños y niñas no acompañados han sido retornados a territorio hondureño. Es decir, esto no quiere decir que esa sea la cifra total. Claro, Han de haber muchos más niños y niñas que no han sido identificados en la ruta migratoria, enfrentándose a muchos riesgos en los cuales, ¿verdad? Hablamos de la explotación, de la trata de personas, hablamos de los diferentes tipos de violencia que pueden vivir durante la ruta migratoria, y esto es cómo, ¿verdad?, separamos la atención diferenciada a los niños que están dentro de un núcleo familiar, pero la atención diferenciada que se le debe de brindar a los niños no acompañados, porque hablamos de que ellos son doblemente vulnerables en relación a que no hay un adulto o un representante que pueda velar por su seguridad o por su protección durante la ruta. Sin duda un tema de mucho interés, de mucha importancia. Estoy seguro que usted, amigo televidente o radio escucha, pues tiene un familiar que emigró del país por diversas razones. Y estoy seguro que también buscaron todas las formas de mantener la familia unida. Y ese es uno de los factores que ha influido para que se dé este tipo de situaciones. Después del corte seguiremos conversando con Ana Calderón respecto a este tema. Ella es de la red COIPRODEN, que nos está hablando sobre este estudio, sobre este análisis que han hecho respecto a la migración infantil, específicamente dónde están los niños y niñas que han desaparecido en la ruta migratoria. Le recuerdo que usted puede enviar su mensaje al 3182-5600. Después de la pausa, seguimos conversando. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Diálogo de Impacto, en este tema que estamos abordando justamente luego de que la red COIPRODEN sacara este estudio y que compartiera con la prensa realmente, donde refleja su preocupación debido a que 235 niños se han desaparecido en la ruta migratoria. Hemos analizado junto con Ana Calderón, que ella forma parte de la red COIPRODEN, parte de la dirección ejecutiva, y nos comenta justamente de esta triste realidad que se vive, que no es nuevo, pero que gracias al impulso que están haciendo instituciones como COIPRODEN, pues están logrando darse resultados, y que ojalá se haga algo para poder volver, pues reunificar estos niños. Pero también hablábamos con Ana en el corte de esa realidad triste cuando los niños son repatriados a nuestro país, que llegan muchas veces a los centros de atención y que ni la misma familia se quiere hacer responsable. ¿Es así, Ana? Lamentablemente es una realidad, Carlos, en donde
a los niños y niñas no acompañados que ingresan al centro Belén en San Pedro Sula. En visitas que nosotros hemos tenido en el centro, hemos logrado identificar por las personas quienes atienden en el centro, que inclusive han identificado casos en donde sus mismas familias no los quieren ir a recoger al centro Belén. Y eso para nosotros es muy lamentable, el saber que el trabajo no solamente radica en atender a los niños o satisfacer las necesidades inmediatas por los cuales ellos ingresan, sino también creo que va más allá, y es el tema del trabajo que el Estado de Honduras debe de hacer con las familias, con los padres, con las madres, con los cuidadores, porque es el primer entorno donde el niño y la niña se está formando y donde puede proveerse, no solamente satisfacerle las necesidades, sino también el proveerle los recursos para que él pueda sobrellevar las crisis que se le puedan presentar durante su vida. Entonces, esto nos deja a nosotros que en el tema migratorio no solamente es atender la arista de los niños y las niñas migrantes retornadas. Es decir, claro, ellos son sujetos de derechos y el Estado de Honduras es el principal garante para el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños. Y dice acá, ¿verdad? Trabajar también con el tema del fortalecimiento familiar, trabajar el acercamiento familiar. Nos hemos dado cuenta, que voy a continuar, ¿verdad? Voy a tratar de ser breve, el tema de cómo podemos fortalecer esas habilidades parentales, cómo, Carlos, niños y niñas migrantes retornados están volviendo a entornos violentos, por los cuales fueron las razones que ellos salieron y que decidieron tomar la ruta migratoria. Entonces, el trabajo que representa la niñez migrante retornada, es decir, trabajar con el niño, trabajar con la familia, pero también en el Estado poder proveer recursos necesarios para que se implementen diversas políticas enfocadas en la protección de los niños y las niñas. Fíjese que haciendo memoria, y usted lo decía al inicio del programa, es el manejo de las cifras. No voy a decir estadística porque suena hasta como pesado, porque estamos refiriéndonos a niños, a estas cifras en donde la Cancillería como tal, la CENAF como tal, o sea, no hay una uniformidad en los casos. Es decir, ¿qué se está haciendo, Ana, a través de la red COIPRODEN y a través de estas instituciones para poder unificar y conocer la realidad profunda que viven estas familias, específicamente el sector infantil? Desde la red COIPRODEN, nosotros nos hemos convertido en la voz de las niñas y los niños, y específicamente en este tema en la voz de los niños y las niñas migrantes. Es decir, para nosotros el tema de incidencia política, que es la parte o el trabajo fundamental que la red hace, poder acompañar al Estado de Honduras, poder visibilizar la cruda realidad de lo que viven los niños y las niñas durante la ruta migratoria, el poder incidir en los tomadores de decisiones, el poder saber que estamos hablando de historias de vida, que estamos hablando de niñas y niños que necesitan que se les pueda proteger, que se les pueda dar seguridad, que se les pueda brindar las bases para que puedan tener una vida digna. Es decir, la articulación, la coordinación en lo que nosotros incidimos, tanto desde el gobierno como las demás organizaciones de sociedad civil y la comunidad internacional, es la manera para poder visibilizar la situación, pero a la vez también poder generar planes, programas o los que ya están, porque Honduras cuenta con muchos planes, programas, políticas enfocadas en la protección de la niñez y de la adolescencia, pero también es visibilizar
Carlos, que se necesita recursos, que se necesita presupuesto para poder implementar estas políticas y estos planes. Esta semana para la red COIPRODE fue de mucha alegría saber que ya fue aprobada en Consejo de Ministros la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Esto significa que hay acciones específicas que esta política establece para poder garantizar los derechos de los niños y de las niñas y que toda decisión que se tome sea en función de su interés superior. Pero aquí representa también otro desafío y es el hecho cómo generamos que esta política se pueda institucionalizar en todas las secretarías del Estado. Cómo hacemos conciencia en los gobiernos locales, cómo hacemos conciencia en los tomadores de decisiones, en las personas que están a cargo de las secretarías, de que deben de redirigir sus presupuestos para implementar acciones en la protección de niñas y niños. Esto representa también cómo la sociedad en general, porque el Código de la Niñez y de la Adolescencia establece la corresponsabilidad que todas y todos tenemos en la protección de los niños y las niñas. Conocen estas políticas, cómo los niños también conocen esta política y cómo ellos también pueden ejercer su derecho de participación y de protagonismo para entrar en diálogos con los gobiernos locales, con las secretarías, para que se pueda tomar en cuenta cuáles son sus percepciones en relación a los desafíos que están persistiendo, que son consistentes y que todavía el Estado de Honduras no ha tomado estrategias efectivas, eficaces y duraderas para poder garantizar la protección de esta población. Partiendo de esta ley, ¿cree usted que mejor entonces, porque estamos conscientes que la migración no se va a frenar, es un derecho, sí, pero también sabemos de que si hay mejores oportunidades también vamos a mermarlo? ¿Cree usted que a partir de esta ley las cosas mejoren en el tema de migración en general, específicamente en beneficio de los niños? Pueden haber avances y pueden haber mejoras porque esta política, atiende específicamente causas estructurales que son los causales principales para que los niños, niñas y los núcleos familiares tomen la decisión de poder migrar. Sabemos que, como le decía, el reto principal aquí es el tema del presupuesto y es el tema de la institucionalización de esta política en cada una de las secretarías. Esto representa también, y usted lo mencionaba, migrar es un derecho, pero ya sabemos cuáles son las razones por las cuales los niños y las niñas están migrando. En un estudio hace poco que fue dirigido al tercer ciclo de educación básica, se les preguntaron a niños y niñas si ellos tienen la intención de migrar y ellos respondieron que sí. Casi el 40% de los niños y las niñas que fueron entrevistados respondieron que sí tienen intenciones de migrar. Entonces, esto nos dice a nosotros que en el imaginario de esta población está el pensamiento de querer migrar por mejores oportunidades. Entonces, si el Estado de Honduras genera oportunidades, genera acceso a programas en donde no solamente tengan acceso a una vivienda digna, tengan acceso a un trabajo digno, en donde se puedan implementar estrategias eficaces para que más de 1 millón de niños y niñas que están excluidos del sistema educativo puedan reinsertarse en el sistema educativo. ¿Cómo nosotros provocamos para que realmente Honduras cuente con una educación en calidad? ¿Cómo también atendemos para que el tema se pueda disminuir los índices de violencia, los índices de inseguridad? Honduras cuenta con una política nacional de prevención de violencia, cuenta con una hoja de ruta para la prevención de la violencia. Pero ¿cómo esos documentos
que son papeles, cómo nosotros los estamos llevando a la práctica, cómo ese presupuesto que desde los gobiernos locales está asignado específicamente para acciones en protección o en pro de los derechos de las niñas y los niños se ejecute en lo que debería de ejecutarse, cómo los alcaldes, cómo las alcaldesas establecen dentro de sus municipios programas, planes que vayan enfocados a dar respuesta y garantizar los derechos de las niñas y los niños. Hablamos del sistema integral de garantía de derechos de niñez y adolescencia que tiene Honduras, el CIGADENA. Cómo este CIGADENA puede escalonarse a los 298 municipios que tiene Honduras, pero cómo también los gobiernos locales y las autoridades muestran interés realmente en dar respuesta a las diferentes problemáticas, porque cada municipio tiene una problemática diferente, y cómo este interés se muestra realmente a través de estrategias implementadas que vayan dando respuesta a esta problemática que tiene o que cuenta cada municipio. Claro, como Redco y Proden, ¿qué acompañamiento dan ustedes a las familias migrantes y específicamente a los niños? Desde la Redco y Proden se han hecho diferentes acciones, y una de las acciones que es importante mencionar es el tema del acompañamiento para la construcción, para el diseño de políticas públicas enfocadas en la protección de niñas y niños. Hablamos que a raíz de la incidencia de la Redco y Proden en coordinación con otras organizaciones de sociedad civil, con la comunidad internacional, se pudo lograr lo que es el protocolo de atención y protección a la niñez migrante. Es decir, este protocolo dice cómo se debe actuar desde que se identifica el niño que está retornando ante las crisis migratorias que a partir del 2014 surgieron en temas de migración. A raíz de eso y los acercamientos que hemos tenido también con otros países, y uno de esos países es Guatemala, que el año pasado se pudo poder aprobar lo que es el protocolo binacional para la atención y la protección de la niñez migrante no acompañada. Para Honduras, eso representaron hitos históricos, porque significa que vamos a coordinarnos entre las secretarías de Estado de cada uno de los países para poder brindar una mejor respuesta en la atención y en la protección de estos niños y niñas. Y hablamos también de los acercamientos que hemos tenido con México, con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, para poder instalar un mecanismo transnacional. Este mecanismo permite visibilizar cuáles son las percepciones que tienen los niños desde su experiencia, desde su historia de vida, porque son niños y niñas migrantes, cómo se pueden insertar en ese mecanismo para que cada uno de los países por los cuales ellos están transitando puedan garantizárseles sus derechos. Realmente sus derechos van con ellos durante toda la ruta migratoria, y es eso donde debemos de apuntarle a propiciar una mayor coordinación, una mayor articulación para poder garantizar los derechos de las niñas y los niños, y que toda decisión que el Estado tome en relación a los niños y a las niñas sea en función del interés superior, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño. Sí, y justamente estamos refiriéndonos a la ruta migratoria como tal, Honduras, Estados Unidos, tras el sueño americano. Pero también, Ana, ha crecido el fenómeno de niños que están siendo enviados incluso solos o con algún tutor. Esto para Europa, eso ha ido en crecimiento también. Ana, ¿han identificado ustedes eso? Sí, se ha logrado identificar desde la Cancillería, igual los datos que tiene el Instituto Nacional de Migración. Hay muchos niños, hay muchas familias que ya están tomando la decisión de migrar hacia Europa o hacia otros países fuera del continente americano. Sin embargo,
vemos y hacemos el análisis que la situación generalmente donde provoca más situaciones precarias es en el tema de la ruta que se está tomando hacia Estados Unidos. Entonces es ahí donde sí se ha logrado identificar, sí se ha logrado visibilizar cuáles son los desafíos, cuáles son los retos que actualmente están enfrentando las niñas y los niños y cuáles son las estrategias que desde la experiencia se pueden poder eficientar para dar una mejor respuesta ante esta situación. Cuando los hondureños tengamos mejores oportunidades, una mejor educación, donde se sensibilice desde la escuela el tema de migración, me preocupa enormemente, Ana, escuchar que los niños de tercero de ciclo estén pensando como un ideal, como su meta, migrar. Claro, muchas veces impulsado por querer abrazar a mamá, querer abrazar a papá, al hermano. Muchos les ha tocado criarse incluso con sus abuelos, con el vecino, porque sus papás tuvieron que buscar un mejor futuro. Cuando en el país estructuremos realmente e impulsemos todo lo que están haciendo organizaciones así como la Red COIPRODEN, para el beneficio de nuestros niños, en un futuro vamos a estar hablando de situaciones diferentes. Sus apreciaciones finales ya para concluir el diálogo. Bueno, agradecerles. Realmente creo que una de las apreciaciones que desde la Red COIPRODEN nosotros hacemos y es ahorita con la aprobación de la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, cuáles son los siguientes pasos, porque sí es un hito histórico que se haya aprobado esta política, pero esto representa también que haya un aumento presupuestario para poder implementar las acciones, específicamente en la protección de los niños y de las niñas y en la garantía de sus derechos. Es decir, esto sí es un motivo de celebrar, pero también es un motivo para hacerle el llamado al Estado, para hacerle llamado al gobierno, para que pueda institucionalizar esta política en cada una de las secretarías, para que pueda socializarse esta política y no solamente esta política, sino también las otras políticas. Hablamos de la política de protección social, hablamos de la política de prevención de violencia, para que se puedan institucionalizar y se puedan generar fondos, recursos para que las acciones se puedan implementar. Y lo otro también es poder retomar el tema del SIGADENA. El SIGADENA es el Sistema Nacional de Protección de las Niñas y los Niños. ¿Cómo podemos llevar este sistema, que ya es una ley en Honduras, para que los gobiernos municipales, a través de sus consejos municipales de garantía de derechos, puedan implementar acciones para atender las problemáticas particulares de cada uno de sus municipios? Bien, gracias Ana Calderón. Ella es representante de COIPRODEN, que nos ha acompañado esta mañana en Diálogo de Impacto en este tema muy sensible. Vamos a seguir dándole seguimiento a estas políticas, a ver el desarrollo realmente, que sea en beneficio de nuestros niños. Estamos en el mes de la patria, mes de la independencia, un llamado realmente a todos los tomadores de decisiones e incluso hasta nosotros mismos, que es responsabilidad nuestra proteger y velar por la integridad de nuestros niños, por el respeto de nuestros niños y aquellos niños que se vuelven más vulnerables en la ruta migratoria. A ustedes, gracias por habernos acompañado en Diálogo de Impacto. Gracias, Ana, nuevamente. Gracias a la Red COIPRODEN, que siempre está anuente venirnos a compartir estas noticias que nos hacen reflexionar y muy buenas noticias también con estas políticas que se están aprobando en beneficio de los niños. Yo le invito a que continúe con Ani Lourdes y también con Andrómeda Díaz en más de Hola Honduras. Con permiso.